Buenas tardes. Esta es la primera presentación de la Feria del Libro 2022 y es una presentación a la que la Fundación Caballerona en concreto le tenía muchas ganas porque, bueno, María Jesús es una de nuestras personas favoritas y ella tenía también el interés de que fuese en la Feria del Libro, que para todos los jerezanos es un lugar especial, aunque ya no se haga donde se hacía antes y aquello tan emblemático, pero sí que es verdad que nos toca mucho el corazón. Entonces, diré algo de ella, 2 líneas, porque Ricardo Rodríguez va a tener el placer y el honor de hacer la introducción al libro y después ella nos contará algunas cosas y no sé si tendrá alguna sorpresa. No digo nada. María Jesús es jerezana, nació el día de San Juan, cosa que no es nada casual, de un año, hace poco, sí, no importa, del 62, si somos de la misma generación. Es profesora de la Universidad de Cádiz, investigadora, escritora, ha desarrollado su investigación en torno a la literatura de tradición oral, el patrimonio cultural inmaterial y la obra literaria del exilio español del 39, temas sobre los que ha publicado una veintena de libros, entre otros La molinera de Arcos de Alejandro Casona, El columpio, Fiesta, coplas y ceremonial o Crónica popular del 12, además de volúmenes en colaboración con grandes nombres del estudio de la tradición, como José Manuel Fraile Gil, Susana Beixanac, Virtudes Atero o Ana Pellegrín, e innumerables artículos y reseñas en las revistas más importantes sobre sus asuntos. Ha publicado además El mundo sin libros, ensayos de cultura popular y Lo contrario al olvido, de memoria y patrimonio. Es colaboradora habitual del periódico digital Cao Cultura. Aquí tenemos a María Ángeles, tenemos mucho gusto de recibirla también, de Cao Cultura, y de otros medios de comunicación, y codirige la colección editorial Arte y Crimen. La música me hacía llorar, este libro que hoy presentamos, lleva un hermoso subtítulo, Cuentos de sueño y de vigilia. Ha sido publicado por la editorial onubense Versátiles y es su primer libro de relatos. O sea, podemos decir que de alguna manera es su primer libro, no de creación, porque todo lo que ha hecho es creación y creativo, pero donde tiene un poquito más de lugar la ficción, en parte. Si quieren ustedes más información sobre ella, les recomiendo el blog Asonante, blogspot.com y asonantewebnode.es, donde verán sus trabajos y donde conocerán un poco más a la persona y a la escritora. Yo les aseguro que es una persona digna de ser conocida, reconocida y querida, porque todos los que nos acercamos a ella terminamos queriéndola muchísimo. Yo sí le quiero muchísimo. Yo te quiero. Así que le voy a dar paso, creo que a Ricardo Rodríguez ahora, ¿verdad? Sí. Más vale que cierre ella. Sí, claro, más vale. No, yo era por otra cosa que hay por ahí pendiente. Ricardo, te toca. Sí, bueno, pues yo creo que mi presencia aquí en este acto hoy se debe a la vieja amistad que tengo con María Jesús Ruiz desde los tiempos en que coincidimos, aquí hay varios compañeros, pues como compañero de curso en tercero. Yo era un estudiante distraído, por decirlo de alguna manera, y ella pues una alumna despierta y destacada. Aprovecho para agradecerle su benéfica influencia en mi rendimiento académico aquel año. Recuerdo que algunas mañanas, yo no sé por qué, pero quedamos en salir a correr un rato antes de las clases. La ruta era casi siempre la misma. Atravesábamos los bloques que flanqueaban la salida de Jerez hacia la carretera de Trebujena y después de un rato nos parábamos para pelar y comernos una naranja viendo en el horizonte la salida del sol. Desde entonces, no importan los años ni la distancia, María Jesús ocupa un lugar destacado en mi memoria afectiva. Acabamos de oírle a Pepa el extenso currículo de nuestra invitada en su labor como docente, investigadora de la tradición oral, del patrimonio inmaterial. Y todo eso yo creo que explica la sólida base teórica y cultural sobre la que se sustentan estos relatos que componen La música me hacía llorar, Cuentos de sueño de vigilia,
versátiles y que estamos presentando hoy aquí en el marco de la Feria del Libro. Yo disfruté mucho con la lectura de Lo contrario al olvido, un libro de 2020, su último libro de ensayos, creo, que es una obra nada sesuda, quizá por eso me gustó tanto, sino por el contrario muy interesante y amena, que es un estudio crítico sobre el folclore, la tradición oral, el patrimonio cultural y la memoria histórica de la literatura del exilio del 39. En ese libro ya se anticipan algunas de las cualidades narrativas, bueno, en ese y en el anterior, que era El mundo sin libros. ¿Sí? Se anticipan algunas de las cualidades narrativas que caracterizan la escritura de María Jesús Ruiz en estos relatos. Pues la mirada inquieta, profunda, atenta a los detalles, su habilidad descriptiva, la visión crítica del mundo, su cosmovisión heterodoxa, la palabra precisa, su voz evocadora, sensible, inteligente. Así que podría decirse que el paso que ha dado la autora con este nuevo libro hacia la literatura, bueno, de creación, por decirlo de alguna manera, es algo, no sé, es inesperado, pero previsible, de cierta manera. Yo la pregunta que me hice al leer este libro es ¿por qué ahora? ¿Qué hecho, qué circunstancia vital, qué resorte ha producido este cambio que la ha llevado a pasar de estos libros de estudio, de investigación, a estos cuentos que son una decantación de la memoria más personal y subjetiva? A lo mejor ella nos ofrece una respuesta, pero es lo de menos porque la verdad es que en literatura lo que importa es el resultado y este libro es verdaderamente para mí conmovedor. Cuando la lectura de un libro provoca ese deslumbramiento de los días sin sol, esa caricia dolorida que nos desnuda el alma, es difícil no hablar de él con emoción y agradecimiento. La música me hacía llorar, pertenece a esa estirpe de libros, esa estirpe literaria de libros que aparecen de cuando en cuando produciendo ese efecto. La belleza del título anticipa la verdad dolorosa e inefable de que la vida es pérdida, y cada relato se presenta como una pieza luminosa e hiriente de ese puzzle que la memoria construye para que no lo olvidemos. Cada uno es una pieza única, con significado y valor propio, pero, bueno, leídos en su conjunto funcionan como el eslabón de una historia fragmentada y dejan la impronta de una novela. El libro es un viaje por los territorios más esquivos de la memoria, en busca de las claves que explican nuestra identidad, en este caso la suya, claro. Un intento de conjurar el dolor de la pérdida con el poder salvador de la palabra escrita y transformarlo en polvo enamorado, como ella dice en el epílogo, en fin, aludiendo a los versos de Quevedo, a ese verso de Quevedo, ese poema. El tiempo pasa y nada permanece. Muere el niño o la niña que fuimos, pasa la juventud. Poco a poco la vida se va llenando con nuestros ausentes. Se cumplen y se difuminan nuestros sueños y el amor, el mismo amor que un día llenó nuestra mirada con el verde de la esperanza, se vuelve gris, tedioso y distante hasta la crueldad cuando desaparece. Aunque pongamos todo el ímpetu de nuestra conciencia en olvidar la causa de nuestro daño y nuestro daño mismo, cenando con amigos o viajando a lugares maravillosos, exóticos y lejanos, el recuerdo de lo perdido siempre regresa con su puñal de seda, ya sea en la soledad de la vigilia o a través de los sueños, como indica el subtítulo del libro. En fin, de todo eso va el libro, de lo que en verdad importa, cosas así de ciertas y terribles, y ese es el fondo elegíaco e hiriente que marca el tono, su atmósfera irreal, la honda tristeza que se destila en cada texto, en cada cuento, y que se compensa con la exquisita sensibilidad de su belleza expresiva. Ya para acabar, pues, no me queda otra cosa que felicitar a María Jesús por este libro, que a mí me ha deslumbrado y conmovido a partes iguales. Los que estén interesados en la narrativa breve pueden ir a comprar el libro y descubrir por sí mismos las claves
de la poética de estos sorprendentes y evocadores relatos. Espero que este libro te depare grandes alegrías y satisfacciones, como a mí me la ha proporcionado la lectura del libro. Y, bueno, que la vida nos ofrezca en algún momento la oportunidad, no ya de correr juntos, porque yo no puedo, pero sí tomarnos un zumo de naranja, ni siquiera pelarla, y un café viendo amanecer. Quizás en compañía podríamos invitar a nuestro profesor de literatura, Ángel Boyano, para que en ese escenario nos recite el amor constante más allá de la muerte. Y nada más, muchas gracias. ¡Olé! ¿Se oye? Sí. Bueno, yo voy a ser breve y prosaica, porque como me he emocionado evidentemente con las palabras de Ricky, pues me voy a poner formal. Simplemente pues quería agradeceros a todos. Es muy importante que estéis hoy aquí. Está aquí buena parte de mi memoria. Ya sabéis que me considero exiliada de Jerez, pero como decía Concha Méndez, en el exilio de México, el exilio forma parte de mi vida. Me considero exiliada de Jerez y de muchas otras cosas. También soy exiliada de la infancia, también soy exiliada de un cierto sistema universitario rígido, involucionista y represor, del que intento deshacerme. Y a la pregunta de por qué, la pregunta que me hacía Ricky, que planteaba Ricky, de por qué se llega o llego del ensayo a estos relatos, a la ficción, o como se llame esto que he escrito, pues en búsqueda de la libertad. Supongo que no hay otro norte en la vida del individuo, de los seres humanos. No hay otro norte que merezca la pena que no sea la búsqueda de la libertad. Estos relatos de ficción que algunos consideran, algunos lectores, amigos, críticos literarios que lo han leído, todos están de acuerdo en que no son relatos de ficción. Entonces le buscan diferentes nombres. Hay quien habla de poesía, hay quien habla de un híbrido entre el ensayo y el relato, hay quien habla, el otro día, ¿quién era? Tirso Priscilo, el poeta sevillano, no sé si lo conocéis, maravilloso. Decía que el género que estaba en estos textos era el relato de opinión. No está mal. En todo eso sí que hay una cosa cierta que para mí ha sido igual de inesperada que para ti. Que es que yo no pensaba escribir esto. Quiero decirte, no ha sido planificado, ¿no? Yo he pasado del ensayo al relato o a lo que esto sea de una manera natural, buscando siempre la expresión, la comunicación y el conocimiento. Para mí la literatura, tanto leer como escribir, es sobre todo una vía de conocimiento. Yo escribo para saber, fundamentalmente, para conocer la cara oculta de la luna, el otro lado de las cosas. Y a eso se accede escribiendo, porque la poesía, Pepa y Ricardo bien lo saben, la poesía concebida como lo que es la literatura en general, como modo absoluto de literatura, es la verdad, lo que busca es la verdad. Entonces yo busco la verdad escribiendo y mi primera intención al escribir es saber. Y eso es una inquietud que me ha acompañado desde que tengo memoria, desde pequeña. Y yo me recuerdo como una niña que odiaba el silencio, que odiaba el disimulo, que odiaba la ignorancia, lo llevaba muy mal todo eso. Y si nuestros padres, yo soy de una generación en la que nuestros padres pasaron hambre, pasaron muchas necesidades, nosotros no pasamos hambre, pero sí que pasamos silencio.
Entonces, mi segunda intención o mi intención paralela al escribir, además de saber, de conocer, es decir, utilizar la literatura como un modo de difemismo, ¿no? De decir lo que cotidianamente no nos atrevemos a decir o no nos dejan decir o es incómodo que lo digamos, de eliminar el tabú, el eufemismo y es un poco el placer que tienen los niños y ahí hay una buena parte de mi placer en escribir y de mi alegría en escribir, comparable, salvando la distancia y sin salvarla, a cuando a un niño que no le dejan decir palabrota dice en un momento dado mierda, caca, peo, culo. Está rompiendo el tabú, está rompiendo el eufemismo, está rompiendo el pecado, ¿no? Pues eso es lo que a mí me pasa cuando utilizo la literatura, la escritura para decir. Y en último lugar, y también paralelamente, no lo menos importante, tan importante como saber o decir, escribo para recordar. Profesionalmente llevo 35 años dedicándome a la memoria. A la memoria colectiva, a la memoria cultural. Entonces, soy consciente de que estamos hechos de memoria y de que somos el resultado no solamente de nuestra memoria sentimental, sino y sobre todo de nuestra memoria cultural. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra memoria cultural, a qué memoria pertenecemos, de dónde venimos, para plantearnos el objetivo de ser libre. Yo comparo en Lo contrario al olvido, el libro anterior de ensayo, comparaba la memoria cultural en una imagen que a mí me resulta muy ilustrativa, que es ese juego que nos hacían nuestras madres cuando pequeños, que os acordáis que nos ponían enfrente de un espejo y nuestra madre metía las manos por las mangas de nuestro jersey. Y entonces nosotros hablábamos y ella movía las manos y nos daba mucha risa, ¿no? Entonces, no éramos dueños de nuestro movimiento y nuestros movimientos nos parecían ridículos. Pues la memoria cultural es una cosa así, ¿no? Y para ser libre tenemos que ser conscientes de esa memoria, tenemos que saber quién nos está moviendo las manos y para qué nos las está moviendo. Y entonces escribo para recordar también, porque recordar etimológicamente, y yo iba para clásica, hasta que llegó a mi vida Ángel Boyano y me desvió para hispánica. Recordar etimológicamente significa pasar dos veces por el corazón. Entonces primero las cosas se viven y pasan una vez por el corazón, y cuando pasan una sola vez, muchas veces no somos capaces, no tenemos el temple de saber qué significa eso que hemos vivido, porque simplemente ha pasado por el corazón. Cuando recordamos, cuando vuelve a pasar por el corazón esa experiencia, entonces podemos acercarnos, por lo menos acercarnos a lo que eso significa. Y en un momento dado resignificar. Y en un momento dado ver que aquello que nos parecía verdad era mentira, y que el significado que ahora vemos al recordar es el significado verdadero. Pues esas son mis intenciones al escribir. Y en esa dinámica escribí los ensayos en los últimos años y he desembocado en esto. De hecho, estos textos son un producto, a mi modo de ver, natural, según mi experiencia natural, de ir del ensayo a, digamos, la intrahistoria del ensayo, ¿no? A lo más emocional del ensayo. En el ensayo puro, en los libros anteriores, pues dominaba lo intelectual, lo racional, lo subjetivo también, porque el ensayo es desde el siglo XVIII algo fundamentalmente subjetivo, azaroso, ¿no? Pero esto es más emocional. Cuando presentamos en la Fundación Caballero Bonal el año pasado el libro de Lo contrario al olvido, ya comentábamos, el primer libro de ensayo, el del Mundo sin libro, yo estaba muy distanciada del objeto que trataba, ¿no? En el segundo es mucho más melancólico, hay más implicación personal, y en este hay una total ya implicación personal. De hecho,
Algunos relatos o textos de este libro tienen el mismo título que ensayos del libro anterior. Por ejemplo, Viuda de Vigo o Un dromedario en Manhattan, que son de mis favoritos. Entonces, el recorrido en esos textos ha sido siempre el mismo. Primero ha sido la experiencia intelectual, la experiencia con el patrimonio, con la memoria, con una determinada ocurrencia de tipo intelectual. Luego ha sido la reflexión ensayística, de tipo ensayístico, sobre ese hecho, sobre esa experiencia. Y luego ha sido el recuerdo, el pasar 2 veces por el corazón de esa experiencia. Y a mí me ha resultado, pues, un camino que me ha llevado a mucho conocimiento, a saber verdades que no sabía, etcétera, etcétera. Y también quería explicar muy brevemente por qué tiene como subtítulo Cuentos de sueño y de vigilia, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Hay un epílogo donde lo explico, se llama Ritual, y explico que la construcción de ese texto, de ese epílogo, pues sigue esa dinámica que os acabo de explicar, ¿no? Hay una experiencia intelectual, luego una reflexión sobre esa experiencia y luego la interiorización, ¿no?, de esa emocional de esa experiencia. Entonces, en el epílogo, que se titula Ritual, explico cómo, a partir de una experiencia antropológica, explico que hay rituales asociados a los difuntos, que no todos los rituales asociados a los difuntos sirven para recordar. Hay rituales que tienen como objetivo olvidar. Es el caso, por ejemplo, de una tribu amazónica, la tribu de los Yaminawas, que cuando alguien muere se eliminan, se quitan de en medio todos los objetos que pertenecieron o que están vinculados al difunto. Y además no se le nombra al difunto. Y además se evita nombrar a palabras parecidas al nombre del difunto. Si el difunto se llama Pedro, no se dice la palabra piedra, por ejemplo. Y además se evita ponerle el nombre del difunto a niños que nacen, ¿no? Lo que yo intentaba con los relatos de vigilia o con la escritura de vigilia era eso, hacer un ritual de olvido, como el de los Yaminawa, porque esto, desde el punto de vista estrictamente personal, es un libro de duelo, es un libro que intenta llorar la pérdida y olvidar lo que hace tanto daño, ¿no? El abandono, la soledad, la traición, la mentira. Pero entonces me pregunto si los Yaminawas no se preguntan ellos que es absolutamente imposible en ese ejercicio puramente racional de olvidarlo, de eliminar todo lo físico y todo lo conceptual de los muertos, de los difuntos, porque están los sueños que se imponen contra tu propia voluntad de olvidar, contra tu propia voluntad de ordenar las cosas. Y por mucho que tiren los objetos del que murió o del que quiere que esté muerto, por mucho que no lo nombres, por mucho que no nombres palabras que lo puedan recordar, los sueños imponen sus propios recuerdos. Y entonces hay un momento en que en esta escritura, que también tiene sueños y no solamente vigilia, pues tuve que dejar entrar a los sueños, que es algo a lo que siempre me había negado en el ensayo. Rendirme a la evidencia de que yo no puedo controlar, de que no puedo olvidar y de que los sueños forman parte del dolor y de nuestro ser físico y emocional. Y por eso se llaman cuentos de sueño y de vigilia. Sobre los sueños había leído por ese tiempo, por el tiempo en que escribía este libro, unos artículos de Freud, del famoso Freud,
sobre el folclore, sobre los cuentos folclóricos, los cuentos tradicionales, y decía sobre los sueños y el folclore. El cuento hay que soñarlo, dice Freud. Siempre hay una fase previa de ensoñación. Soñar e imaginar son procesos cerebrales muy parecidos. Entonces yo me había negado siempre, en mi actividad intelectual, me había negado a que entrara el sueño, a que entrara la imaginación. Y entonces uno llega a una edad, que es lo que tú has preguntado también, a una edad o a una circunstancia, a una atalaya de la vida humana, ¿no? Como decía Guzmán de Alfarache, donde hay que dejar que entre todo, porque si no, no eres libre, que es de lo que se trata, ¿no? De ir buscando la libertad. Esa es mi opinión sobre este libro, pero es una opinión. Es la mía. Muy bien. Pues no sé si también habrá ocasión de leer alguno de los cuentos, por llamarlo de alguna manera. Un alumno ha levantado la mano. A ver, ¿quién será? Creo que ha sido una trampa todo esto, pero bueno. Lo que habéis hablado sobre el primer libro, coincido totalmente los dos, sobre todo Ricardo, porque ya en uno de los relatos, uno de los ensayos, pues, no sé. Sí. ¿Sí? Sí, se te oye, cariño. Sí, bueno. Entonces, en uno de los relatos que hace referencia a las monjas cantan paz. Sí. Ahí al final mismo del relato, yo he visto que había mucho... ¿Se me oye? Sergio, ¿se me oye? Sí, sí. Que el sentimiento en los ensayos, en estos en concreto, más que en los anteriores, y el final es muy significativo. Cuando yo era pequeña, mi madre me llevaba cada septiembre al convento de las mínimas a que me confeccionaran un primoroso y cálido jersey de cara al invierno, de las manos. Es verdad. Mientras me tomaban medidas, oía cantar a las monjas en el coro. Sus voces no sonaban a salmos, sino a fados. Es el primer recuerdo que tengo de la melancolía. Si eso no es poesía, veréis. Hay más cosas en el relato, pero bueno, ya están entrando en esto. Para mí no solo hay sueño, hay vigilia, también hay protesta. Voy a leer uno de sueño y otro de protesta, breves, ambos, como te he prometido. Muchas gracias. Nada. Estoy temblando de emoción. Llevo 40 años esperando esto. Yo casi igual. El anillo. Este para mí es de sueño, Sí. con una carga casi técnica. Casi. La casa no tiene puerta, solo una ventana que da al norte frío por el que se asoma una serpiente. No creo que sea capaz de atravesar ese pasillo. La serpiente duerme en el centro, enroscada con una trampa dolorosa y carnívora. Tendré que buscar la puerta, no esa que lleva al cuarto sucio del fondo, sino la que está tras el campo. Salir embrujada por el al campo de las vacas que huele a manzanilla. Y estar descalza, eso es muy importante. Mi madre me llama desde el campo, que mira la ventana, que mira la casa, que mira la serpiente, que ahora es una niña. Y para concluir, otro que para mí es de denuncia. Hay un motivo de los amigos, pero bueno, a veces lo dejamos. Hay aquí, aquelarre. Sí. Para mí es de denuncia. Sí, sí. Desayunan juntas. El aquelarre excluye la lactosa y la cafeína, pero no la mermelada, que una de ellas esparce de nerosas con la mantequilla. Cuando se marchan, queda en el aire un aroma incómodo de la placenta de la ballena a la que arrancaron del mar para filtrar en un laboratorio japonés un perfume llamado wasabi. Sí, ese es de denuncia, claramente, sí. También escribo, es cierto, para protestar. Sí, sí, es verdad. Bueno, eso está sobre todo. Me que haber contado, pero no. En el anterior hablabas de la mujer como cuando va a entrar al convento, de las monjas, la desarman de todo el encanto femenino. Hay otro poemario en el cual dices, para ser mujer, cómo hay que quitarse, o cómo tiene que ser. Falta algún detalle femenino muy sugerente que no se nombra ahí. Pero contra eso, para mí ese poemario que estaba muy reciente a todo esto es lo típico de las niñas de Santa Mónica. Sí.
Sí. Eso te falta hoy. Sí, y es símbolo, es un símbolo ancestral, ¿no? Al pasar la barca es pasar de un lado a otro, pasar de la inocencia. Sí, pero sobre todo tener conciencia de que no se deja comprar por nadie. Exactamente. Sí. Yo sé que muchos de vosotros saben muy bien quién es ese señor que ha intervenido, pero a lo mejor nos quiere María Jesús o Ricardo, que los dos lo conocen de siempre, contarnos un poquito de él, ¿no? Yo sé que es vergonzoso, pero... Pues Ángel Boyano venía de Valladolid o de Palencia, Ángel. Zamora. De Zamora, pero era de Zamora. Pues llegó al Coloma, al Instituto Coloma, en unos años gloriosos, que fueron los años de la transición, los primeros 80. Y entonces estábamos, Ricky y yo, haciendo el BUP y el COU, que es lo que se hacía entonces. Y yo venía... ¿Ricky de dónde venía? De repetir. ¿De repetir qué? Pero lo juro. De repetir tercero de... Sí, pero antes, ¿dónde había estado? En la primaria. Ah, bueno, yo estuve en la primaria en el Colegio de La Salle y de allí me fui al Álvar Núñez, Instituto Álvar Núñez, y ya del Álvar Núñez me fui al Coloma. Bueno, Era un niño despistado, lo dijo antes. pues allí estábamos en el Coloma y yo venía de las monjas. Yo recuerdo, lo cuento aquí también, lo de las monjas, los 14 años de monja, como un absoluto aburrimiento, sobre todo. O sea, yo le perdono todo al franquismo, menos el silencio y el aburrimiento, ¿no? Es una cosa verdaderamente repugnante y de denuncia. Como yo sabía leer y escribir muy pequeña, porque mi madre me enseñó, también lo cuento aquí, pues las monjas no querían que yo avanzara, les daba así, se ponían como inquieta, ¿no? Era una niña incómoda en ese sentido, aunque yo era muy buena. Pero eso de lo único que quería era aprender, no les gustaba. Entonces me tiré 14 años haciendo puntos de cruz, bordadito, punto de perro, la porquería esa. Y entonces no aprendí absolutamente nada, fue horrible. Y cuando llegué al Coloma, pues me encontré con una serie de profesores, Ángel entre ellos, con Ramón Asquerino, lo tengo que recordar, Don Domingo, lo tengo que recordar, Laureano, lo tengo que recordar, que a mí me deslumbraron y que me hicieron y que despertaron en mí pues y que me dieron la oportunidad de saber y que no les importaba que supiera y que conociera y que preguntara y que leyera sino todo lo contrario, y lo recuerdo y me emociono. Y Ángel especialmente pues fue profesor en COU. En COU... Para mí, en COU. Sí, bueno, yo lo tuve en tercero. Y luego en COU también. Y creo que en COU al principio, sí. Claro. Después me fui. Y yo lo que recuerdo de aquel COU era que pues había un programa que había que aprobar, que había que estudiar para selectividad, pero yo no recuerdo que Ángel diera el programa, tampoco que se lo saltara. Recuerdo, teníamos las clases por la tarde, como de 5 a 8, un horario terrible, pero era pasar una tarde verdaderamente con la boca abierta, pues leyendo a Machado, leyendo a Miguel Hernández y leyendo. Yo muchas veces le he dicho a mis alumnos estos años, yo no puedo hacer otra cosa que enseñaros a leer. Si un profesor hace eso, hace mucho más de lo que ya puede hacer, enseñar a leer, contemplar un texto no leyéndolo linealmente, sino como quien contempla un cuadro, viendo cada detalle y viendo el texto con lo que tiene detrás el texto, con lo que tiene detrás y lo que tiene alrededor, ¿no? Porque el texto es la punta del iceberg de un mundo, ¿no? de un universo, y eso es lo que me enseñó Ángel. Y yo, que era muy buena traduciendo latín y griego, y que tendría que haber hecho clásica, eso me decía Laureano, me decía Don Domingo y tal y cual, pues me negué y dije que no. Yo voy a estudiar literatura, y por eso estudié literatura, por Ángel, y antes por Ramón Asquerino, que ahora me acaba de decir Julio Asensio,
que tiene su contacto y hace mucho tiempo que tengo ganas de ponerme en contacto con ella y agradecerle, ¿no?, aquellas clases. Y ese es Ángel Boyano. Desde entonces, o desde hace 20 años, desde que publico el libro, pues le vengo pidiendo que me presente algún libro, nunca ha querido, pero hoy he conseguido, pues eso, que lea dos relatos y para mí es un honor. Pero él me descubrió una cosa, aparte de la literatura, me descubrió una manera de pensar o un ideario que para mí ha sido muy importante, muy importante en la vida, que es el del krausismo. Me acuerdo que habló un día del krausismo y yo le dije, ¿eso qué es? Porque me sonaba aquello a gloria bendita, ¿no? Entonces me trajo un libro de las misiones pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza, yo me lo leí entero. Me dejó que hiciera una pequeña exposición en clase y me acuerdo que me dijo, no idealices. Siempre me llevaba intentaba que no despegara los pies de la tierra, ¿no? Pero luego el krausismo para mí, he dado con personas que han sido muy importantes en mi vida y que por eso me he dedicado en parte a la investigación del exilio del 39, ¿no? Y personas educadas en el krausismo y en los epígonos, en lo que logró sobrevivir el krausismo a partir de los años 70, a partir de la muerte de Franco, ¿no?, que hubo ciertos intentos, y hay todavía ciertos intentos. Por ejemplo, la que yo considero mi maestra, Ana Pellegrín, que vosotros si os dedicáis a la enseñanza la conoceréis, fue una mujer que influyó muchísimo en mi vida, que influye todavía en cada cosa que hago. Pues era una exiliada de Argentina, de la dictadura argentina, que vivió aquí en España desde finales de los 60, desde el 68, que tuvo aquí mucho contacto con los restos de la escuela krausista de Menéndez Pidal, con la propia familia de Menéndez Pidal, y que fundó, junto a las herederas de Menéndez Pidal, pues algunos centros educativos en Madrid de corte krausista, ¿no?, en los años 70. En fin, todo eso es Ángel Boyano, un señor muy importante. Un aplauso. Qué mejor lugar que la presentación de un libro en el entorno de la Feria del Libro para venerar y para rendir homenaje a nuestros maestros y maestras, que son los que nos han hecho como somos ahora mismo. Sí. ¿Quiénes seríamos? ¿A dónde habríamos llegado? ¿Dónde no habríamos quedado? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido esos maestros y esas maestras? Así que yo creo que esto es una buena manera para cerrar esta presentación. Os invitamos a adquirir el libro y tenemos a la autora durante unos minutos por aquí, por si queréis que os lo firme, hasta las 8, que empieza la próxima actividad. Esto no para, esto es sin vivir. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.